Curso virtual Inteligencia emocional para el aprendizaje. Unidad 2. Desarrollo de las competencias socioemocionales desde el rol docente. Sesión 1. Comprueba. Pregunta 1. Inés se ha sentido irritable con sus colegas la última semana de entrega de evidencias. Su colega más cercana le preguntó si se sentía bien dado que estaba respondiendo de manera cortante y tuvo algunas discusiones con compañeros que pudieron haber sido manejadas mejor, por lo que le sugirió que analice sus emociones y reacciones. Inés inicialmente negó lo que sentía cuando comenzó a observar que los demás la evitaban. Se detuvo un momento para pensar sobre lo que realmente estaba sintiendo en esos momentos y los cambios advertidos en sus colegas. ¿Cuál sería el proceso que podría seguir Inés para avanzar hacia la autoconciencia emocional? La respuesta sería tomar un tiempo para reflexionar con precisión sobre lo que se está sintiendo, identificar mejor sus emociones para comprender mejor lo que le pasa para tomar acciones. Recuerda lo que Vizquerra, Cassell y Goleman coinciden en que la autoconciencia es un proceso personal de ponerse en contacto con las emociones. Pregunta 2. Julián es un profesor de cuarto grado de primaria, quien pese a no haber estado actualizado con la tecnología, vio en la educación a distancia una oportunidad para aprender sobre el uso de las plataformas virtuales durante el 2020, y así mantuvo motivado y afirmado en su capacidad de poder seguir aprendiendo. Sin embargo, su computadora fue robada cuando ingresaron ladrones a su casa. Julián se quedó sin la herramienta más importante para su trabajo, comunicó inmediatamente a su coordinador y director de la institución educativa, sintió que todo lo aprendido se había ido con la computadora. Además de su tristeza, se sintió enojado con él mismo al no haber asegurado bien la casa. El director, con el apoyo de sus colegas, le consiguió una computadora bastante antigua de reemplazo. Julián, a ver que la computadora, se dijo, a poner a prueba lo que aprendí. El director le dijo, espero que sigas con la misma actitud, Julián, mientras le agradeció por su apoyo. Respecto de la automotivación presente en el caso de Julián, se puede decir que no perdió su actitud positiva frente a lo ocurrido pese a sentirse triste y enojado. Es correcto, la automotivación implica encaminar las emociones hacia un objetivo. Pregunta 3. Verónica es una docente inicial que suele ser muy expresiva y muchas veces dice lo primero que piensa. En varias ocasiones, algunas colegas cercanas le han sugerido que se demore antes de responder, ya que sus emociones dicen más de lo que piensa y a veces suele alterar el clima en las reuniones. Al inicio Verónica se sintió incómoda, pero a partir de lo que le dijeron algunas personas comenzó a prestar mayor atención en sus propias emociones y vio que exageraba y que a veces no correspondía con la realidad. Revisó lo ocurrido el día anterior cuando estuvo muy enojada por una indicación dada por el coordinador que en realidad ella lo había interpretado como una orden. Esta situación nos muestra que Verónica se da cuenta y piensa cómo autorregular sus emociones. Es correcto. Esto ocurre cuando se da cuenta que había interpretado como una orden algo que no había sido y reflexiona sobre lo que los demás le dicen. Pregunta 4. Serafín es un docente con actitud positiva ante la vida. Con frecuencia se le ve sonriente y compartiendo chistes en las reuniones de trabajo colegiado y arrancado varias sonrisas de sus colegas en momentos de tensión. Sus colegas le dicen al profesor sin problemas. Ante esto, él suele responder, colegas, miremos todo lo positivo que nos rodea, empecemos dándonos cuenta que cada día podemos respirar y ese ya es un gran motivo para agradecer. Y los invita a que identifiquen otros motivos para seguir siendo agradecidos. El director, que conoce los problemas de salud que tiene Serafín, aprovecha para felicitarlo y en alguna reunión le ha dicho que también lo admira. Partiendo de la conciencia de sí mismo, ¿cuál es la competencia socioemocional más desarrollada en el caso de Serafín? La respuesta sería autonomía emocional. Es correcto, la vivencia de Serafín tiene que ver con la autogestión personal, autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales y la capacidad para buscar ayuda y recursos. Pregunta 5. Pedro es un profesor con varios años en la docencia, sin embargo tiende a mostrarse irritable cada vez que alguno de sus colegas le da una sugerencia. Uno de sus colegas en confianza le dijo que tal vez no se había dado cuenta que su irritabilidad y enojo hacían que no se aprovechara la oportunidad para aprender unos de otros. Pedro pensó mejor sobre lo sugerido por su colega, le pidió que lo ayude a ver cuándo ocurría dicho enojo. Su colega le mostró que no solo se enojaba, tampoco lograba percibir lo que el grupo sentía.
Pedro comenzó a identificar que además del enojo e irritabilidad, sentía miedo de la opinión de los demás sobre él. A partir de ahí pudo explicar por qué en algunas reuniones sentía que al dar una opinión no era escuchado. ¿De qué manera se desarrolla el proceso de Pedro para llegar a la autoconciencia emocional? La respuesta sería identificar las emociones, darle nombre y comprender las emociones de los demás. Es correcto, la autoconciencia consiste en la conciencia emocional, la autoevaluación precisa y la confianza en uno mismo.